historia local a la historia regional. El caso Julia de Negri y Juan Bautista Podestá como expresión de las transformaciones sociales, políticas y culturales del nordeste argentino, 1865-1884. Bien, la presente ponencia integra dos líneas de investigación que tiene como punto de iniciación el trágico suceso ocurrido en la Villa Bellavista, provincia de Corrientes, el 2 de abril de 1865, 12 días antes de la invasión paraguaya a la capital correntina. Estamos hablando del homicidio de Julia de Negri y Pedro Rayo, seguida de la explosión de la casa comercial de Bartolomé de Negri, un inmigrante genovés, padre de la joven Julia. Este acontecimiento conmocionó a la sociedad bellavitense y se convirtió con el tiempo en un mito local en torno a la figura de Santa Julia, que por algunos ciudadanos bellavitenses es venerada a pesar de no haber sido beatificada y tampoco canonizada por la Iglesia Católica. Mientras que el autor material del crimen, en este caso Juan Bautista Podestá, abre una ventana a la comprensión de los procesos históricos regionales vinculados a la frontera chaqueña, cuyo destino se entrelaza con la historia de la resistencia indígena en el Chaco Austral y la denominada campaña del Desierto Verde. Según datos hallados, el criminal juzgado y encarcelado por el crimen logró escapar de la prisión de Corrientes durante la invasión paraguaya y se internó en el Chaco, donde, según la hipótesis planteada por el historiador santafesino Edgardo Miniti Morgan, se había convertido en un cacique mocoví, conocido como Juan el Raí o Cacique el Inglés. Avanzamos, por favor, con la imagen. Bien. El 2 de abril de 1865, como ya mencioné al principio, a las 4:30 de la tarde, de la madrugada, me equivoqué, una violenta explosión sacudió la tranquila villa de Bellavista en la provincia de Corrientes. El edificio de 2 pisos de la familia de Negri sufrió una explosión que obviamente dicha casa quedó reducida a escombros. En ese acontecimiento fallece Julia y también su primo Pedro Rayo. Avanzamos, por favor. Bien, en este caso no podemos dejar de hablar o de contextualizar a la ciudad de Bellavista, que fue fundada en 1825 por Pedro Ferrer, que esta villa fue un bastión estratégico frente a las incursiones indígenas y un crisol de interacción entre blancos y nativos. El legado de la inmigración genovesa transformó Bellavista a través del comercio fluvial y la solidez de sus redes comunitarias. Sin embargo, es importante mencionar también que el lugar, me estoy refiriendo a Bellavista, anteriormente fue conocida como Crucecita, Las Garzas e Isla Alta, y contaba con una presencia ancestral de pueblos originarios. Según el investigador ingeniero Juan Adolfo López, el territorio departamental estuvo poblado por paranaes y mepenes. Ambas tribus integraban el gran grupo guaranítico. Estos pueblos se mezclaron con tribus del Chaco como los vilelas, avipones, tobas y mocovíes en las islas y orillas del río Paraná. Vamos a avanzar un poquito. Avanzamos. Bueno, antes de avanzar con el mito de Santa Julia, si retrocedemos con el mapa del departamento de Bellavista, nos sucede a nosotros como a ustedes que tenemos la orilla, estamos en la orilla del Paraná y que nos enfrentamos a la provincia de Santa Fe. Que en 1865, cuando sucede este acontecimiento de la muerte de Julia de Negri, hija de un inmigrante, los inmigrantes
italianos tenían fuerte influencia comercial en estas aguas por ese entonces. Y en esa época, ¿qué sucedía? Que ya se va a tener en cuenta la invasión paraguaya y posteriormente la llamada campaña al desierto, que en este caso va a ser al desierto verde, que es al Chaco, lo que hoy conocemos como Chaco y el Chaco santafesino, incluyendo también algo del Chaco salteño. Fíjense, el coronel Obligado decía: debo llamar muy seriamente la atención del gobierno sobre el hecho de venir armados una parte de los indios. Armas y municiones traen y nos producen grandes pérdidas. Y dice Obligado que los indios se proveen de armas de fuego por el comercio, según palabras del coronel Obligado, del comercio inmoral y escandaloso que vecinos sospechosos y de mal vivir de los pueblos de Corrientes, Empedrado, Bellavista y Goya. Y Miniti Morgan, el historiador que nos dispara esta investigación acerca del asesino de Julia, que se va a cruzar al Chaco y se va a convertir en un cacique mocoví, dice: chafalonías, cueros, plumas, cera, telas y algunas lanas cruzaban con canoas el Paraná, llevando y trayendo entre los blancos y los indígenas. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva? La siguiente. Bien. En torno al crimen de Julia hubo muchísimas versiones en cuanto a su edad, en cuanto a por qué murió por manos de un dependiente de la familia de Negri. Y el documento más importante que pudimos hallar en este caso fue una carta que un vecino de la ciudad llamado Félix Delfino había escrito a un hermano en Buenos Aires, y esta carta se publicó en diarios nacionales como en diarios internacionales. En este caso, este es el Mercantil Español, publicado el 11 de abril del año 1865, es decir, 9 días después del crimen de Julia. Pero también otros historiadores como Daniel de Arriba, en su obra publicada en el año 2017, Bellavista Saqueada, nos informó o señaló que esta carta también fue publicada en el diario La Nación Argentina, como también en La Tribuna. Esta carta es muy importante y es muy valiosa porque nos dio el dato de cuándo fue que sucedió el crimen, el horario, y a su vez también las distintas versiones que hubo respecto de por qué ocurrió el crimen. Y según la opinión de este vecino que ayudó a la familia, porque solamente en esa explosión falleció Pedro Rayo, primo de Julia, como ya había mencionado al principio. Julia había quedado herida, pero falleció unas horas después. La familia sobrevivió. Sin embargo, Bartolomé de Negri, que era padre de Julia, había quedado con algunas secuelas. Es de aclarar también, perdón Zaira, quisimos hacer un poco interactivo, tipo una charla, que Julia de Negri y su primo Pedro Rayo, italiano también, habían sido apuñalados en primera instancia por Juan Podestá, y luego se procede a la explosión de la casa. Así es. Por otra parte, queremos mencionar también que Julia de Negri tiene tuvo un altar en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Si podemos avanzar con la diapositiva, por favor, avancemos. Siguiente. Bien. ¿Vieron donde dice el altar de Julia? Estuvo ubicada por mucho tiempo en ese lugar. Es un altar que mandó a construir su madre, Jerónima Solesi de Negri, y en este momento la escultura de Julia
descansa, por decirlo de alguna manera, en el Museo Municipal, el Museo Histórico Municipal de la ciudad de Bellavista. Pero sin embargo, por mucho tiempo, la escultura de Julia, que fue construida por Carlos Pibernat, un escultor español que vivía en el Paraná, esta información lo obtuvimos de la señora Marisa, fue construida entre los años 1885 y 1887. Una vez construida esa escultura, pasó a formar parte del inventario de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Y según el inventario realizado en el año 1901, se la denominó Santa Julia. ¿Pero por qué se la denominó Santa Julia? Esto lo deja claro Jacinta Vaccaro de González, quien escribe en su opúsculo Agustín Vaccaro, un perfil de su padre, publicado en 1927, gracias, en donde ella dice y detalla cómo sucedió la explosión. También aporta que una información valiosa, pero que sin embargo podemos desestimarla, ¿por qué no?, que Julia había agonizado por 6 horas. Por otra parte, ella sostiene que en este caso se la venera porque fue una niña que murió de forma trágica y la denominó como un martirologio. Que no necesitaba, según Jacinta Vaccaro, no necesitaba esta niña ser beatificada ni formar parte del martirologio católico, sino que la pureza y la tragedia de su muerte como que ya la canonizaba. Y con respecto a la edad, bien, con respecto a la edad también hubo muchas especulaciones, muchas versiones. Para algunos ella tenía 19 años, para otro 14, para otro era una niña de 11 años. Sin embargo, si podemos retroceder por favor varias diapositivas para que pueda apreciar el público el documento que hallamos. Bien, acá nos encontramos con las actas de defunción de Julia de Negri y de Pedro Rayo. Bien. Podemos visualizar que en este caso la niña no agonizó por 6 horas según el acta de defunción, murió media hora después, porque la explosión ocurrió aproximadamente 4:30 de la madrugada y en el acta sostiene que ella falleció a las 5 a.m. Por otra parte, también pudimos conseguir el acta de defunción de su primo Pedro Rayo, un joven de 28 años, familiar de Julia, era su primo. Pero también nos enteramos en realidad que Pedro Rayo también está sepultado en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Este dato importante que pudimos obtener hace 2 años más o menos, fue muy importante porque no sabíamos exactamente qué había pasado con Pedro, porque si bien se había construido un mito alrededor de la figura de Julia y de por qué se había convertido en santa, no sabíamos nada acerca de Pedro, pero con este documento pudimos visualizar o saber que Rayo estaba sepultado en ese lugar. Avanzamos para redondear. Sí, por favor. Bien, avancemos. Bien, como podrán apreciar, podemos volver a la diapositiva anterior, por favor. Bien, estos son algunos de los vitrales santos que fueron donados por la familia de Negri, como el Sagrado Corazón de Jesús, algunos vitrales sicilianos, y cada uno de los santos que se presentan en las imágenes pertenece a un miembro de la familia. ¿Podemos avanzar? Bien, como San Julio Papa, Julio Florencio, San Pedro, es decir, cada santo representa a un miembro de la familia de Negri. Estamos hablando de la familia de Julia, ¿no? ¿Podemos avanzar? Para redondear la significación sociocultural del mito, por un lado, sabemos que Julia fue una mártir inocente, la fe interpreta su tragedia, la influencia eclesial, el sacrificio puro, el poder de la élite, la identidad local y el legado histórico, fe y memoria de Bellavista. Bien, si avanzamos, realmente nos queda muy poco tiempo, sepan disculpar, pero la segunda parte de esta investigación tiene que ver con el homicida.
¿Qué sucedió con este italiano que asesinó a Julia y a su primo, supuestamente por despecho, pero que luego hace detonar pólvora en una casa comercial de mucha importancia para la región? Entonces nosotros lo que hicimos es abrir una nueva ventana, un nuevo camino hacia la investigación ya más regional, con una mirada más integradora. ¿Por qué? Porque el historiador santafesino Miniti Morgan, en 1999, en el Congreso de los Pueblos Santafesinos, dice que el famoso, reconocido cacique Juan el Raí, mencionado en todas las campañas al desierto chaqueño por los mismos militares que llevaron a cabo la misma, como el más aguerrido, este cacique, según Miniti Morgan, no era indígena, sino que era Juan Podestá, un italiano inmigrante. Esta hipótesis de Miniti Morgan no fue tomada con mucho asidero científico en Santa Fe, cosa por la que él realmente se sintió molesto. Sin embargo, nosotros continuamos con esta investigación, nos costó un poco comunicarnos con él y hicimos visitas al Archivo General de la provincia y luego nos comunicamos con el doctor Daniel Chao del CONICET a través de la UNE de la doctora María Silvia Leoni y pudimos desentrañar que efectivamente Juan Podestá, si avanzamos por favor, bueno, tenemos aquí la imagen de el llamado desierto verde, pero que en realidad no era un desierto, sino que estaba habitado por nuestros pueblos indígenas. Fíjense, podemos ver en la fotografía de la izquierda, extraída del libro de un combatiente de la campaña del desierto, en la que podemos apreciar a los indígenas del Chaco armados, no sé si se nota, las armas de fuego, ¿sí? Como les comentaba, la comercialización de estos puertos de este lado del Paraná eran los que proveían a los indígenas del Chaco de estas armas. Es decir, que hay todo un entrecruzamiento y una movilización, una dinámica de actores sociales en estas zonas ribereñas nuestras. Y me digo nuestras porque también me refiero a Goya, Empedrado, Bellavista, más allá de Corrientes Capital. Juan Podestá, si avanzamos y vamos redondeando, Juan Podestá en realidad se llamaba Juan Bautista Podestá, y acá aparece nuevamente la figura de nuestro historiador José Fermín González, que nos da ese segundo nombre y que nos va a permitir rastrearlo. Si bien hasta el momento no conseguimos su acta de nacimiento, podemos decir que Juan el Raí era efectivamente Juan Podestá, y ya al final se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué se llamaba Juan el Raí? Era la deformación de Juan el Rey. También se lo conocía como Salernuk Amuk, que es el cacique rico, o cacique inglés. Aparece más como cacique inglés, a pesar de que él no era inglés, era italiano, pero se lo denominaba así por la blancura de su piel. Lo hemos encontrado en varias fuentes de memorias de la campaña. Daniel Chao y el historiador indígena chaqueño Juan Chico nos dicen que esta denominación en realidad de los mocovíes, que en realidad viene de mocoí en guaraní, pero en realidad en su idioma pertenece a la comunidad Cuom. Es un líder recordado por la comunidad Cuom. Si avanzamos, bueno, está por la batalla de Napalpí. En Napalpí, Juan el Raí, en 1884, va a ser herido. A pesar de eso, se lo recuerda arengando a
a sus guerreros y se retira. Y días después va a fallecer junto con, recordemos que eran nómadas, junto con sus generales. De él dependían, perdón, digo generales, pero son capitanejos, se los denomina a los indígenas subalternos de Juan Podestá. Era un jinete bastante bien vestido que cabalgaba un brioso plateado y accionando con entereza recorría el galope de uno a otro extremo de su línea, blandiendo enorme lanza en cuya moalla y blancas abrazaderas se reflejaban los rayos del sol. Así fue descrito por Carranza. ¿Avanzamos? Bien, esta es la imagen de Napalpí, es un dibujo de la época que nos resultó muy valioso. Nos dice el doctor Chao que los indios blancos, como se los llamaba en la época, eran muy comunes y su procedencia era bastante diversa. Desertores en su gran mayoría, de hecho, muchos desertores de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, a la que nos referíamos anteriormente, o gente que tenía problemas con la ley. Si avanzamos, no nos quedaban más recursos que a través del doctor Chao pudimos acceder a este artículo a través de un archivo internacional que nos produce la traducción y que dice que en 1884 al fin pudo ser vencido ante el avance de la llamada civilización blanca el famoso cacique Juan el Rey, que en realidad su nombre en lengua cuón es Juan el Axay, y así se lo recuerda, ¿sí? Napalpí, queremos aclarar que la batalla de Napalpí no es lo mismo que la masacre de Napalpí, que se va a producir en el mismo lugar, pero décadas después, ¿sí? Y bueno, este artículo del diario La Nación del 15 de julio de 1884 nos comprueba que el verdadero nombre era Juan Podestá, que era italiano, ¿sí? Era un inmigrante y que había cometido en el pueblo de Bellavista el horrendo crimen del negocio de Bartolomé de Negri, y allí lo relacionamos con Santa Julia. Terminamos con una diapositiva final. Bueno, esta mirada integradora, fíjense, tenemos una postal de aquellos tiempos, de fines del siglo XIX, entre Bellavista y Villa Ocampo, que es la ciudad que nosotros tenemos enfrente de Bellavista, de nuestra localidad. En esta campaña del desierto también Goya tuvo incidencia como lugar ribereño importante. Recuerden que el coronel Obligado fundó Reconquista en 1872, aquí enfrente, para poder a través del puerto de Goya recibir todo lo que se necesitaba, el equipamiento, las provisiones para la campaña a partir de aquí enfrente e introducirse en el territorio chaqueño. Esta mirada integral, terminamos esta mirada integral de nuestra investigación que se fue abriendo, y creemos que hay más por decir aún. El impacto de la inmigración italiana en Bellavista, la construcción de memorias míticas con respecto a esta santa que no era santa, que luego fue retirada de la iglesia y ahora está en el Museo Histórico Bellavistense, al que se pueden acercar a conocerla. Y la función social que tenía en cuanto a una construcción de identidad de los italianos en Corrientes. La dinámica de la frontera chaqueña en el siglo XIX, ¿sí? Ahí se abre a lo regional la investigación, el avance estatal, la resistencia de los pueblos originarios y esta conexión entre las dos orillas. El río nos divide o nos une, o nos crea una dinámica de entrecruzamiento histórico que existe hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por la paciencia. Antes de terminar, un momentito en la siguiente diapositiva, como anexo, bien, el crimen de Julia fue
prácticamente protagonista de 2 obras literarias. Una es Los enterrados vivos de Eduardo Gutiérrez, una novela publicada en 1896 que narra el asesinato de Julia. Utiliza en este caso el autor el apellido de la familia, pero no el apellido del asesino. Por otra parte, Salvajes Palmeras del Pájaro Blanco de Eduardo Mickey Morgan es una novela publicada en el año 2010 y la segunda edición en el año 2015. Narra también la historia, el crimen de Julia, pero acá, en este caso, el protagonista va a ser esa pasión que supuestamente Juan Podestá tenía sobre Julia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Círculo de Historiadores de Bellavista, gracias profesora Nancy Belchetti, gracias también a Zaira Vila. Pedimos que se queden allí para el reconocimiento. Allí va a recibir Zaira justamente Gisela Vila el reconocimiento. Gracias por este aporte a nuestra historia. Gracias por su participación en esta octava